Ahora vamos a ver la aceleración en movimiento parabólico. Vamos a comparar por un momento el movimiento parabólico con el movimiento libre vertical. Vamos a graficar la aceleración en cada uno de estos puntos que hemos seleccionado. Sabemos que en el movimiento libre vertical tenemos la aceleración de la gravedad que apunta siempre para abajo. Esta aceleración de la gravedad en todos estos puntos es constante. Ahora, en este movimiento parabólico, si ustedes lo observan, también tenemos la aceleración de la gravedad, que es constante. Siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Esta aceleración es constante porque siempre tiene el mismo módulo y siempre en la misma dirección y sentido que está para abajo. Entonces, ¿por qué razón? En el un caso tenemos un movimiento libre vertical y en el otro caso tenemos un movimiento parabólico, si la aceleración es la misma. La respuesta está en que todo tiene que ver con el ángulo, más bien dicho, con la dirección que forma la velocidad instantánea, con esta aceleración total que es instantánea en cada uno de esos puntos. En este lanzamiento libre vertical, nosotros tenemos acá una velocidad que apunta para arriba. A medida que solo recordamos que la velocidad disminuye, aquí el cero es un punto, aquí está bajando. Y recordamos que siempre que estén a la misma altura, la rapidez es la misma, o sea, el módulo de la velocidad es la misma. Lo único que cambia es la dirección y sentido. Velocidad 3, velocidad 4. Como nos podemos dar cuenta, en un movimiento libre vertical, nos damos cuenta que tanto la velocidad como la aceleración de la gravedad tienen la misma dirección. Al momento de subir, misma dirección, simplemente sentidos opuestos. Al momento de bajar, incluso tienen la misma dirección y sentido. Aquel vector que indica únicamente la dirección y sentido de un vector se conoce como el vector unitario. Entonces, ¿qué podemos observar? Que al momento de subir, el vector unitario de la gravedad es igual al opuesto del vector unitario de esa velocidad instantánea. Al momento de bajar, el vector unitario de la gravedad es igual al vector unitario de la velocidad instantánea. Siempre que se cumpla esta condición, significa que van a tener la misma dirección. Siempre van a tener la misma dirección, la velocidad y la aceleración. Y cuando sucede eso, el movimiento de ley va a ser un movimiento rectilíneo. Siempre que esa aceleración instantánea total sea constante y tenga la misma dirección que la velocidad, sea en sentido opuesto o con el mismo sentido, siempre vamos a tener un movimiento rectilíneo. Vamos a ver qué sucede acá en el movimiento parabólico. Recordamos siempre que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Una línea tangente a una curva es aquella línea que parte únicamente en un punto de esa curva. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos para acá la velocidad. Tangente a la trayectoria, está partiendo en un punto. A medida que sube, esa velocidad también va disminuyendo. Aquí la velocidad únicamente tiene componente en X. Y por esa razón se sigue moviendo de forma parabólica. Si aquí la velocidad total fuera 0, llegaría a la altura máxima y caería rectilíneamente. Lo que es únicamente la componente en Y de la velocidad. En X sí seguimos teniendo. Por eso se sigue moviendo como una trayectoria parabólica. Aquí la velocidad igual ya empieza a aumentar. Y recordemos que tiene el mismo tamaño a una misma altura. Simplemente con sentidos opuestos. Velocidad 4, una velocidad 5. Como nosotros podemos observar, ahora, miren, la dirección de la aceleración es esta, es siempre vertical. Pero ahora la dirección de la velocidad instantánea es diferente. Siempre que la dirección de la velocidad instantánea sea diferente a la dirección de la aceleración y esa aceleración instantánea total es constante, siempre vamos a tener un movimiento parabólico, un movimiento rectilíneo.
Miren, la dirección de la gravedad no cambia, vertical, pero la de la velocidad ahora es otra. ¿Se dan cuenta? Aquí es vertical, aquí de la velocidad es horizontal. Vertical y aquí cambia. Vertical y aquí cambia. Por esa razón se produce un movimiento parabólico. Muy bien. ¿Qué más vamos a nosotros a tomar en cuenta acá? Ya hemos visto que para que exista un movimiento parabólico, la aceleración, el unitario que nos indica la dirección y sentido de la aceleración, en este caso es la gravedad, debe ser diferente al unitario de la velocidad y diferente al opuesto del unitario de la velocidad. ¿Sí? En otras palabras, cuando forme un ángulo de 180 grados o de 0 grados, se cumple esto. Sería un movimiento rectilíneo. Pero en cambio, si ya se cumple que forma algún otro ángulo que no sea ni 0 grados ni 180 grados, vamos a tener un movimiento parabólico. Como podemos darnos cuenta, la velocidad, que es una magnitud física vectorial, está cambiando de módulo. Miren, más grande, más pequeña, más pequeñita, a medida que baja, más grande, más grande. Está cambiando el tamaño, el módulo. Recordamos que la aceleración que produce un cambio en el módulo de la velocidad es la aceleración tangencial. Entonces, aquí aceleración tangencial, sí, como el nombre lo dice, es tangente a la trayectoria. Ahora veamos, está cambiando la dirección y sentido de la velocidad. Se inclina, más inclinada, aquí es horizontal, ahora se va inclinando hacia abajo. Sí está cambiando la dirección y sentido de la velocidad. ¿Cuál es la aceleración que produce un cambio en la dirección y sentido de la velocidad? Es la aceleración centrípeta o normal. Como el nombre lo dice, centrípeta apunta al centro de curvatura, al centro de la trayectoria. Es decir, que en este movimiento parabólico vamos a tener aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Observamos. Nosotros sabemos que siempre un eje tangencial es perpendicular a un eje central o normal que apunta al centro de curvatura. Entonces, este es mi eje tangencial que parte en un punto de la curva. El eje normal o central sería el de acá. Son perpendiculares entre sí. Miren, esta es la aceleración total, la gravedad. Si nosotros le proyectamos sobre el eje tangencial, que es esta línea entrecortada, tenemos la aceleración tangencial. Y si le proyectamos sobre este eje central, tenemos la aceleración centrípeta o normal. Tenemos vectores. Miren, método del paralelogramo. Lo que habíamos visto, que la aceleración total, que en este caso es la gravedad, va a ser igual a la suma de la aceleración centrípeta, suma vectorial, más la aceleración tangencial. Miren, aceleración centrípeta más aceleración tangencial nos da la aceleración total, vectorialmente. Acá arriba, una línea perpendicular a este eje tangencial. Entonces, la proyección de la gravedad sobre este eje tangencial, tenemos la aceleración tangencial. Sobre este eje central o normal, tenemos la aceleración centrípeta 2. Aquí pongamos la aceleración tangencial 2. Como podemos darnos cuenta, esta aceleración tangencial no es la misma que la de acá. Y esta aceleración centrípeta no es la misma que la de acá. ¿Están cambiando la dirección y sentido? Aquí la aceleración centrípeta está poniéndose cada vez más inclinada, más vertical. Y se está haciendo más grande. Aquí la aceleración tangencial, en cambio, se está haciendo cada vez más pequeñita y se está poniendo cada vez más horizontal. Veamos en este punto. La aceleración total, que es la gravedad, justo en la altura máxima está acá. Nos damos cuenta que el eje tangencial es una línea horizontal.
Si nosotros proyectamos, tenemos un punto. Es decir, que en la altura máxima esa aceleración tangencial vale 0. Si la aceleración tangencial vale 0, nos damos cuenta que la aceleración total de la gravedad es igual a la aceleración centrípeta. Es decir, que en la altura máxima, toda esta componente que está en este eje normal, viene a ser también la aceleración centrípeta. Pongamos 3. Toda su componente. Es decir, que en la altura máxima, la aceleración centrípeta es la mayor de todo el movimiento. Porque la tangencial no hay, es 0. Ahora, muy bien. Empieza otra vez a bajar. Entonces, el eje central apunta al centro de curvatura. Entonces, vamos a proyectar esta gravedad. Sobre el eje tangencial, pongamos aquí una aceleración tangencial 4. Y sobre el eje central, una aceleración centrípeta 4. Y empieza a aparecer otra vez la aceleración tangencial. Ahora la centrípeta, en cambio, empieza a disminuir. Vamos acá. Tenemos el eje tangencial y perpendicular. Tenemos el eje normal. Entonces, la proyección de esta aceleración sobre el eje tangencial, aceleración tangencial 5. Sobre el eje normal, aceleración centrípeta 5. Por esa razón, como tenemos aceleración tangencial y centrípeta, la velocidad cambia su módulo y su dirección y sentido. Muy interesante, la aceleración centrípeta y tangencial no es la misma en cada uno de estos puntos. Pero la aceleración total, que es la gravedad, esa sí es la misma en todos estos puntos. ¿Qué más nos damos cuenta? Recordamos que nosotros teníamos un movimiento acelerado cuando la velocidad y la aceleración instantáneas tienen la misma dirección y sentido. La aceleración tangencial y la velocidad instantánea tienen la misma dirección y sentido. Y tenemos un movimiento desacelerado cuando la velocidad instantánea y la aceleración tangencial tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Fijémonos acá. Miren, la velocidad apunta para arriba, la aceleración tangencial apunta para abajo. ¿Tienen la misma dirección? Sí, porque está en el eje tangencial. Pero en cambio sus sentidos son opuestos, el uno para arriba, el otro para abajo. ¿Qué movimiento es? Desacelerado. Y es lógico, porque a medida que sube, el módulo de esta velocidad va disminuyendo. Una vez que llega a la altura máxima, miren, la velocidad apunta para abajo, la aceleración tangencial también apunta para abajo. ¿Tienen la misma dirección y los mismos sentidos? Sí. Al tener los mismos sentidos, es en cambio un movimiento acelerado. Entonces, miren, cuando subes desacelerado, llega a la altura máxima y cambia a ser un movimiento acelerado. Entonces, esta viene a ser todo el proceso, toda la explicación relacionada a la aceleración en el movimiento parabólico. Pero recordemos que la aceleración total, que es de la gravedad, que es así, es constante, es igual a la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial.